¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Betania? Me refiero a los diáconos y a los ancianos. Dios les bendiga. Muchas gracias por atender y ver este video. Es un nuevo video que estoy haciendo para me incluyo, nuestra edificación como oficial de la Iglesia Betania. El día de hoy yo les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Ahí voy a estar considerando un poquito de este texto bíblico para nuestra comprensión, nuestra enseñanza del día de hoy. Es acerca de el primer concilio que hubo en la iglesia cristiana. El primer concilio, una asamblea de todos los líderes, no de todos los miembros de la iglesia, sino de los líderes. Es el primer concilio o la primera reunión de la asamblea cristiana. Bueno, se encuentra en Hechos de los Apóstoles 15. Por favor, abran la Biblia porque yo les voy a estar pidiendo voy a estar pues meditando en este texto. Pues fíjense que llegaron a la iglesia de Antioquía unos hermanos, eran hermanos cristianos, pero ellos venían desde Judea, desde el sur de Israel, todo Judea. Pero ya eran cristianos estos hermanos que llegaron desde Judea y llegaron a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, y llegaron y empezaron a enseñar a los cristianos de Antioquía que era necesario que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, que los gentiles que se convertían a Cristo tenían que ser circuncidados. Si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Así lo dice Hechos 15:1. Entonces, se turnó este asunto, vean lo que hay que hacer cuando pasa esto, se turnó este asunto, el consistorio de la iglesia de Antioquía turnó este asunto a los más altos líderes del cristianismo de aquellos tiempos, que eran Pablo, Bernabé, Silas, también Santiago. Bueno, y fueron convocados todos los pastores de todas las iglesias, de todas fueron convocados. Y los ancianos también, no solamente los pastores. Por supuesto que ahí estuvieron los apóstoles que todavía estaban ahí, todavía vivían, los pastores, los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Era una reunión como nosotros le podríamos llamar la asamblea general de nuestra iglesia presbiteriana. Bueno, entonces, una vez que se turnó este asunto a los líderes más altos, ellos convocaron a una reunión. Por supuesto, no fueron, como les dije, no fueron todos los cristianos, los miembros de las iglesias, no, solamente los apóstoles, los pastores y los ancianos. Eso lo dice, bueno, en aquellos tiempos Pablo, Bernabé, los pastores de las iglesias, los ancianos, se reunieron para tratar este asunto. Y la sede de esta asamblea o concilio general fue la iglesia de Jerusalén. Funcionaba como la principal iglesia de aquellos tiempos, según el versículo 2, Hechos 15:2. Ahí fue la sede de este primer concilio cristiano o asamblea general.
La asamblea discutió este asunto detalladamente. En los versículos 6 y 7, Hechos 15, versículos 6 y 7, Pablo se paró y dio un testimonio de cómo Dios, no él, Dios le ordenó que también predicara el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, porque él, como judío, no iba con los gentiles a predicar, pero Dios se lo mandó. Bueno, ustedes saben esa visión que tuvo él de un lienzo muy grande que bajaba, y sucedió 3 veces, y estaba lleno de muchos animales impuros, inmundos, y la orden de Dios es: mata y come. Y él: no, yo no, porque todos son puros animales inmundos. Que comas, que mates y comas. Y entonces ahí fue la enseñanza, es que él tenía prejuicios, no predicaba a los gentiles. Y eso, el lienzo era una orden de que fuera a predicar a los gentiles. Bueno, después de ese testimonio que Pedro dio ante la asamblea, se encuentra en los versículos 7 y 11, del 7 al 11. Es el testimonio de Pedro de cómo se convirtieron los gentiles a Cristo. Y también Pablo, después de Pedro, Pablo y Bernabé dieron testimonio de cómo Dios obró milagros, señales entre los gentiles. Entonces, después de todo eso, el presidente de la asamblea, que era Santiago, el hermano de Jesucristo, llegó a un acuerdo colegiado por todos los que estaban allí, los puros líderes de la iglesia. El acuerdo fue que no era necesario que los gentiles se circuncidaran si eran salvos, si eran convertidos, no era necesario que se circuncidaran para ser salvos. Y ese acuerdo está en el versículo 19. Luego, este concilio, para terminar, determinaron escribir cartas a todas las iglesias para que se supiera este acuerdo, para hacerles saber ese acuerdo. Y se comisionó a Pablo, a Bernabé, a Judas, a Silas. Fueron comisionados para llevar estas cartas a todas las iglesias, las cuales, cuando recibieron esta noticia, este acuerdo, se consolaron mucho y se regocijaron mucho, porque pues, estaban ya casi llenos de puros gentiles las iglesias. Esto se encuentra en los versículos 30 y 31. Hechos 15, 30 y 31. Entonces, de este concilio aprendemos que hay una estructura eclesiástica arriba de la iglesia local, a esta estructura pertenece nuestra iglesia, y por lo tanto nosotros pertenecemos a esa estructura superior. Y tenemos que aceptar sus acuerdos, sus determinaciones. Bueno, yo les presento en lo que sigue, les presento la estructura eclesiástica de la iglesia presbiteriana, desde la más pequeña a la más grande, muy brevemente. Primero tenemos el centro misionero, que son un grupo de personas que cada 8 días se congregan para alabar al Señor, y son menos de 30 miembros en plena comunión, pertenecen a un consistorio, o sea, a una iglesia local. Luego, un poquito arriba, más grande, está la congregación, con menos de 60 miembros en plena comunión. Tienen una mesa directiva, pero también todavía pertenecen a un consistorio, o sea, a una iglesia local. Luego viene la iglesia local, que debe de tener más de 60 miembros en plena comunión. Tienen
mínimo 3 diáconos, mínimo 3 ancianos, y el pastor, por supuesto, y tienen las sociedades femenil, varonil, juvenil, y si es necesario, otras. Tienen mesa directiva, 4 ministerios, que son los 4 ministerios de la iglesia es educación, evangelismo, recursos, recursos y relaciones. Luego, encima de las iglesias locales está el presbiterio. Lo conforman mínimo 5 iglesias con sus pastores y un anciano de cada iglesia. Y también tiene mesa directiva y los 4 ministerios. Arriba del presbiterio está el sínodo. Lo conforman mínimo 3 presbiterios. También tienen mesa directiva y los 4 ministerios. Y arriba de los sínodos está el máximo cuerpo de gobierno de la Iglesia Presbiteriana a nivel nacional. Es la Asamblea General. La conforman todos los sínodos del país, o sea, todos los miembros de las iglesias presbiterianas de México. Bueno, eso es todo. Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima. Adiós.